Esta mañana, mientras continuamos el estudio del Evangelio de Lucas, dirijo mi atención a la cuarta petición dada por Jesús en el Padre Nuestro, que se encuentra en Lucas 11:4, donde Jesús dijo: perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Ahora, en la versión más larga de Mateo de esta misma oración, que fue pronunciada por Jesús en un momento diferente y bajo diferentes circunstancias, se nos da la misma petición básica, pero con algunas diferencias significativas. Una diferencia que es única. Es la única petición que Jesús sintió la necesidad de aclarar y ampliar y expandir en esa. Y dado que la versión de Mateo es más detallada, para que nos dé más comprensión de lo que Jesús realmente estaba enseñando sobre cómo orar, he elegido usarla para nuestra instrucción de esta mañana, que es más completa, que es más amplia. Así que esto fue como lo puso Jesús en Mateo 6:12. Después el 14 y el 15 están combinados entre Mateo y Lucas esta mañana. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, porque si tú perdonáis a los demás de sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si vosotros no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará a vuestras transgresiones. Ahora, al repasar diversas peticiones que se encuentran en esta oración modelo, tanto en los relatos de Lucas como en el de Mateo, no solo nos enseña cómo orar, sino también nos trae una convicción a nuestra alma, porque nos revela varias deficiencias en la forma en que hemos y tenemos que estar orando. Sin embargo, en esta cuarta petición quizás es la más convincente de todas, porque aborda un tema de perdonar a los demás y que es algo que es muy difícil. El perdonar a aquellos que nos han dañado, nos han lastimado, eso es algo que si somos honestos es algo realmente difícil. Usted ve, cada creyente en Cristo puede relacionarse con las batallas internas de un corazón que no perdona, un corazón que lucha contra la ira, el resentimiento e incluso la amargura hacia aquellos que nos han herido profundamente. Y porque nosotros somos hijos de Dios, tenemos una naturaleza nueva, nosotros deseamos tener una cercanía con el Señor. Nosotros deberíamos odiar estas actitudes y esa dificultad de perdonar a otros. Debemos de tener esa convicción de que el Señor nos ayuda a perdonar a otros tal como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Pero no solo la convicción del pecado lo que acompaña a la cuarta petición, sino también lleva consigo un cierto elemento de peligro para nuestras vidas espirituales. Si, como Jesús dice, oramos por el perdón de Dios, pero no estamos dispuestos a perdonar a los demás. Y eso es por lo que San Agustín llamó a esa petición la petición terrible, porque él entendió correctamente que si rezamos esta oración con un corazón que no perdona, entonces en realidad estamos pidiendo a Dios que no nos perdone. Charles Spurgeon también reconoció el mismo peligro inherente en que se encuentra en esta oración como lo hizo Agustín. Así que hablando de esta petición, él dijo: a menos que hayas perdonado a otros, lees tu propia sentencia de muerte cuando repites el Padre Nuestro. Y más recientemente, C.S. Lewis escribió estas palabras sobre el Padre Nuestro y la petición del perdón. Dijo: ninguna parte de esta enseñanza es más clara y no hay excepciones en ella. Él no dice que debemos perdonar los pecados de otras personas siempre que no sean demasiado espantosos, siempre que haya circunstancias atenuantes o algo por el estilo. Debemos perdonarlos todos, por muy rencorosos que sean, mezquinos que sean, por muy a menudo que se repitan. Si no lo hacemos, no nos perdonará los nuestros. Así que esta mañana, a la luz de la seriedad de esta petición sobre el perdón, nos acercamos a esta cuarta petición con un poco de cautela y algo de inquietud,
porque entendemos que el fallar a obedecer nos conlleva a unas graves consecuencias y lleva serios gastos para nuestra propia vida espiritual. Por lo tanto, debemos estar extra cuidadosos en cómo analizamos estas palabras de nuestro Señor para que entendamos precisamente lo que Jesús enseñó sobre el perdón y lo que no enseñó al respecto y el perdón. Así que para empezar, quiero que noten que una lectura cuidadosa de las palabras de nuestro Señor sobre el perdón revela dos cosas sobre la petición que no se encuentran en ninguna de las otras anteriores. El número uno es que esta petición comienza de un modo diferente a las tres primeras peticiones de oración, ya que él comienza con una palabra pequeña que a veces no ponemos atención como y perdónanos. La segunda diferencia no solo comienza con la manera distinta, sino también termina de un modo diferente que las otras peticiones. Y es que, como le dije hace un momento, es la única petición que Jesús se tomó el tiempo para aclarar y ampliar, de tal modo que él presenta en esta versión más larga de Mateo. Ahora, con respecto a la primera de estas dos diferencias, en hecho de que Jesús comenzó la cuarta petición con la palabra y perdona nuestros pecados o nuestras deudas, como dice Mateo, es significativo. Esto es muy importante. Vemos que es una palabra pequeña, pero muy importante. Como vimos la semana pasada, el Padre Nuestro consta de dos partes generales. La primera parte de la oración trata de los intereses de Dios, su nombre, su reino, su voluntad. Y la segunda parte de la oración trata de los intereses del hombre, nuestro pan de cada día, el perdón de nuestros pecados y la protección de las tentaciones que enfrentamos. Ahora, así como usted puede ver, la petición del perdón se da en la sección que se refiere a los intereses del hombre. Y eso es significativo porque después de habernos dicho que oremos por nuestro pan de cada día, que incluye todo lo que necesitamos para sostener nuestras vidas físicas, Jesús deliberadamente viene a la petición de pedir perdón. Pero en lugar de comenzar una nueva petición como lo hizo con las otras peticiones, Él conecta estas dos mismas con la palabra el pan de cada día y otra con el perdón con la palabra y. Y la razón por la que el Señor lo hizo de esta manera es porque Él está haciendo una fuerte declaración que cuando oramos no debemos detenernos con nuestras necesidades físicas. Y esa sería la forma en que esperáramos que los incrédulos lo hicieran, pero todos los que están interesados y deben de orar de un modo en el cual son las necesidades físicas y materiales, más las preocupaciones de la salud, las finanzas, su necesidad de comida y refugio. Pero aquellos que conocemos a Dios como nuestro Padre Celestial, que es a quien está hablando acerca de esta oración, cuando hablan de esta oración, habla a la gente que conoce al Señor. Así que nosotros estamos conscientes de no solo de las necesidades físicas, sino también estamos muy conscientes de nuestros pecados. Y por lo tanto, nos preocupamos de nuestras necesidades espirituales y la mayor necesidad que tenemos es el perdón de Dios. Usted ve, al decir no que oremos por el perdón y por el perdón de Dios, Jesús nos está diciendo que como hijos de Dios estamos muy preocupados por algo que el mundo no le preocupa y que al mundo no le interesa para nada. Nosotros tenemos algo que la gente del mundo no quiere. Nosotros anhelamos estar cerca del Señor, anhelamos la calidez de la comunión íntima con Él. Y la única manera que podemos experimentar esta cercanía, esta comunión cálida con Él, es cuando somos perdonados por nuestros pecados. En otras palabras, lo que Jesús nos está enseñando es de que además de pedirle a Dios que nos sostenga nuestras vidas físicas, debemos asegurarnos de que también le pedimos de que nos ayude en nuestras vidas espirituales. Y lo hacemos pidiéndole de un modo que nos perdone de nuestros pecados, y al usar la palabra y para conectar una petición del pan, de nuestro pan de cada día, y la petición del perdón, el Señor nos está diciendo que cuando oramos no debemos solamente orar por las necesidades de nuestro cuerpo,
sino que tenemos que ir más allá y orar por las necesidades de nuestra alma. Y la mayor necesidad de nuestra alma es el perdón divino. Escuche, el verdadero Hijo de Dios anhela algo que es tan extraño para los incrédulos. No se pueden imaginar. Ellos no pueden entender el deseo que tenemos, el estar en un contacto directo con Dios, que no queremos que nada obstaculice esta relación con Él. Queremos caminar cerca de Él. No podemos soportar estar fuera de la comunión íntima y gozosa con Él. Y por eso Jesús nos enseña que la manera de mantener nuestra comunión y cercanía con Él es pidiéndole al Padre que nos perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos los pecados de los demás. Y debido a que este es un tema tan crítico, Jesús se aseguró de que no se malinterpretara. Así que, como lo he mencionado en el relato de Mateo sobre esta petición, agregó algunas palabras de aclaración y amplificación sobre este tipo de perdón. Ahora, como ya le he dicho una vez, que esta es una petición que dio Jesús en el Padre Nuestro, que Él sintió la necesidad de aclarar y explicar. Lo que nos dice aquí es que tenemos que ser muy cuidadosos al estudiar esta porción de las Escrituras para que no malinterpretemos, porque es muy fácil malinterpretarlo. Y hay una serie de cuestiones relacionadas con el tema del perdón que pueden ser fácilmente malinterpretadas o malentendidas. Y esta petición plantea una serie de preguntas en la mente de muchos. Por ejemplo, ¿por qué un hijo de Dios tiene que pedirle perdón a Dios que lo perdone por cualquier pecado? ¿No recibimos el perdón total y completo de nuestros pecados pasados, presentes y futuros en el momento de la salvación? ¿Y por qué el perdón de Dios está ligado con que perdonemos a los demás? No se basa en nuestro perdón únicamente en la explicación sustitutiva de Cristo en la cruz. Sin embargo, en el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los demás de sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. ¿Y por qué Jesús dijo en el versículo 15 que si negamos perdonar a los demás, entonces vuestro Padre no perdonará vuestras transgresiones? ¿Significa esto que podemos perder nuestra salvación si albergamos malos sentimientos hacia los demás? Todas estas preguntas legítimas son válidas y necesitan ser respondidas en este estudio de esta mañana. Y para obtener respuestas a estas preguntas, queremos desarrollar el significado de estos versículos al observar dos cuestiones claves sobre el perdón que Jesús abordó. El primer tema clave que Él abordó sobre el perdón es el hecho que Dios nos dice, perdona nuestros pecados. Vemos a Lucas 11:4, en el principio dice, y Jesús dijo, y perdónanos nuestros pecados. Ahora Jesús comienza esta petición diciéndonos que cuando oramos debemos pedirle a Dios que perdone nuestros pecados. Sin embargo, en la versión de Mateo en esta oración, el Señor se refiere a nuestros pecados con diferente palabra. Les llama deudas. Entonces, ¿por qué lo puso de esta manera? Bueno, obviamente no se estaba refiriendo a deudas financieras, ya que podemos ver que en el relato de Lucas él tenía pecados en mente, por lo que las deudas y los pecados que se usan indistintivamente. Parecía que la razón por la que usa la palabra deuda en el Padre Nuestro de Mateo es porque el Evangelio de Mateo fue escrito específicamente pensando en el pueblo judío. Y para el sabor de este evangelio es para la gente judía. Para un judío que observaba esto en ese tiempo, el pecado era como una deuda debida a Dios. Era un fracaso moral que resultaría en una deuda con Dios, a menos que el pago por ese pecado se llevara a través de un castigo divino. Para una persona judía en el tiempo de Cristo, el propósito principal y la responsabilidad en la vida era obedecer a Dios. La idea de que en virtud de quien es Dios, todos debemos nuestra adoración, amor, devoción, obediencia y servicio.
Esas son las cosas que nosotros le debemos a Él. Y cada vez que fallamos en estas áreas al pecar contra Él, hemos fallado en darle a Dios lo que debemos. Y como resultado, incurrimos en deudas que solo pueden pagarse por un castigo. Por lo tanto, lo que Jesús nos está diciendo es que dado a que somos deudores de Dios, debemos pedirle que nos perdone cancelando nuestras deudas, cancelándolas. Pero una pregunta muy importante que muchos de los que han estudiado esta porción del Padre Nuestro se han hecho es: ¿por qué un creyente en Jesucristo, uno que conoce a Dios como su Padre Celestial, por qué tiene que pedirle a Dios que lo perdone por cualquier pecado? ¿No están todos los creyentes ya perdonados por sus pecados en el momento que son salvos? Y para comenzar a responder esa pregunta, necesitamos entender que algo es muy importante. Necesitamos entender, note esto, que la Biblia enseña que hay dos tipos de perdón divino. Hay dos tipos de perdón divino: el perdón judicial o legal. Y el otro es el perdón de, digamos, para mejor término, es el perdón de los padres o de comunión. El perdón judicial o legal en la Biblia significa que Dios es como un juez eterno que ha declarado a todos aquellos que confían en Cristo para la salvación como perdonados. Ellos ya se han saldado sus pecados. Y aunque todos nosotros hemos pecado y nos hemos rebelado contra Dios con nuestras actitudes y acciones, nos dice que Cristo, por medio de su misericordia y gracia, pagó por nuestras deudas, por todos los pecados de todos aquellos que algún día confiaron en Él y creerán en Él, cuando Él fue castigado y juzgado por el mismo Padre en nuestro lugar en la cruz. Usted ve, aunque la Biblia enseña que la naturaleza de Dios es amar, Él también es perfectamente santo, recto y justo. Y su santa justicia exige un pago por los pecados que se han cometido. Por lo tanto, Dios no puede perdonar y cancelar arbitrariamente nuestros pecados y deudas, a menos que esos pecados o deudas sean pagados, a menos que ya ha habido un castigo aceptable para esas deudas pendientes. Y la buena noticia del mensaje del Evangelio es que cuando Cristo murió, pagó todas las deudas morales debidas por todos los que alguna vez confiaron en Él por su salvación. Esta es la razón por que la Biblia declara muy clara y enfáticamente que el momento en que confiamos en Cristo por nuestra salvación, ese mismo momento Dios, como juez del universo, nos perdona completamente, lo que significa que Él cancela todas nuestras deudas. Nosotros estamos legalmente perdonados por nuestros pecados. La justicia de Dios fue completamente satisfecha con la muerte de su Hijo. Y por lo tanto, Él puede perdonarnos sin violar su perfecto estándar de justicia. Y esta es la razón por que la Biblia dice que Dios nunca tendrá un pecado en tu contra, porque todos han sido pagados por Cristo. Y Dios, porque por medio de Jesús Él ha pagado todos esos pecados y Él está totalmente satisfecho, el Padre, con ese pago. Por lo tanto, si usted confía en Jesús por su salvación, entonces usted es el destinatario de su perdón completo. Es por lo que el apóstol Pablo hizo esta gloriosa declaración en Romanos 8:1, donde dijo: porque tanto ahora no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y Pablo dejó claro en sus otras cartas por qué no hay condenación para aquellos que están en Cristo, y es porque todos sus pecados han sido perdonados legalmente. Efesios 1:7, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras ofensas según las riquezas de su gracia. Me encanta Colosenses 2:13. Pablo dijo: cuando estabas muertos en nuestras transgresiones y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todas nuestras transgresiones.
pasado, presente, futuro. Pablo dijo, todos nuestros pecados han sido perdonados. Ninguno de tus pecados serán aguantados en tu contra. Porque Cristo pagó por todos ellos, porque han sido juzgados, para que no haya juicio que lo espere. Lo que significa es que si usted es creyente en Cristo, usted nunca puede perder esa salvación, porque nunca seremos perdonados por Dios. Perdón. Jesús hizo muy claro que si usted es un seguidor de Él, su salvación es eterna y no se puede deshacer. En Juan 10, 27 al 28, yo no sé cómo el Señor no pudo hacer esto más claro que lo que leemos. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las ha dado, es más grande que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Escuche, Él dijo claramente que nunca perecerás. Usted nunca experimentará la ira de Dios en el infierno porque Dios lo ha perdonado. Y cuando sucedió esto fue en el mismo momento de su salvación, en el momento en el que confía en Jesucristo como su Salvador. Fue cuando Dios como juez declaró que ha sido perdonado completa y totalmente y canceló todas las deudas. Así que la Escritura deja muy claro que aquellos que han creído en Cristo para la salvación ya han sido perdonados de sus pecados. Entonces, la pregunta lógica que tenemos que hacernos a la luz de que Jesús está diciéndonos en el Padre Nuestro que pidamos el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque le tenemos que pedir a Dios que nos perdone si ya hemos sido perdonados en Cristo total y completamente. La respuesta a esta pregunta es que la Biblia enseña que hay un segundo tipo de perdón y que está reservado solamente para creyentes en Cristo, solo para aquellos que ya han sido perdonados legalmente. Y verá, en adición a este perdón y a esta necesidad, los creyentes en Cristo necesitan el perdón de la forma de Dios, del modo que nos limpia de los pecados que cometemos cada día. No para nuestra salvación. El perdón que pedimos es para mantener nuestro gozo y nuestra comunión cercana con Él, la relación con Él, para esa cercanía y para falta de un término mejor, como lo dije antes, podemos llamar este tipo de perdón un perdón paternal o de comunión. Este es un perdón que viene de Dios como padre, no como juez. Es el perdón de un padre a un hijo, no de un juez a un criminal. Tenga en cuenta de que el Padre nuestro, Jesús, no nos dijo que nos dirigiéramos a Dios como nuestro juez celestial. Nos dijo que nos dirigiéramos a Él como nuestro Padre celestial. Porque por la fe en Cristo nos hemos convertido en hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Y ahora Él como Padre nos ha cambiado la condición como hijos de Él y nuestro pecado no interrumpe la calidez y la cercanía con Él. Así que como hijos de Él, cuando nosotros pecamos, nosotros sacudimos esa unión y esa cercanía con Él, tal como la rebelión de un niño contra sus padres rompe esa cercanía y esa comunión con los padres. Asimismo, nuestro pecado rompe esa intimidad espiritual con nuestro Padre Celestial. Eso es precisamente ese tipo de comunión cercana de la que el apóstol Juan estaba escribiendo en el primero de Juan, del 1, del 8 al 9, cuando él dijo: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La realidad es de que, aunque somos salvos y hemos sido transformados por Cristo, todavía luchamos con la carne y por eso pecamos. Y cuando la realidad es de que nosotros tenemos esa pelea con la carne y por eso pecamos, y cuando nosotros pecamos, nosotros no perdemos nuestra salvación, lo que perdemos es nuestro gozo e intimidad espiritual con Dios. Cuando nosotros venimos a Él en humildad, en un espíritu de arrepentimiento y le confesamos nuestro pecado, lo que significa que nosotros estamos de acuerdo con Él, nosotros
sabemos y le confesamos a Él que lo que hicimos fue malo, entonces Dios nos perdona. No en un sentido judicial o legal, porque eso ya pasó en el momento en que nosotros fuimos salvos. Pero más bien ese perdón que nos está dando es un modo paternal. Él restaura el calor de nuestra dulce comunión con Él. Jesús ilustró la necesidad de este tipo de perdón paternal, la comunión en la noche que lavó los pies de sus discípulos. Le llamó su atención, posiblemente va a estar en la pantalla, en Juan 13, del 5 al 11. Mire lo que él dijo. Luego echó agua a la vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secárselos con la toalla con la que estaba ceñido. Y se acercó Simón Pedro y él le dijo: Señor, ¿me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo sabes ahora, pero lo entenderás después. Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Simón Pedro le dijo: Señor, no solo lávame los pies, sino que lávame las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no tiene más que lavarse los pies, pero está completamente limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque conocía al que le entregaba, y por eso dijo: no todos están limpios. Ahora, déjeme que le explique el trasfondo detrás de este incidente de Jesús lavando los pies de los discípulos. En ese momento de la historia, generalmente la gente se bañaba temprano por la mañana, pero más tarde, cuando venían, tendrían que lavarse los pies, porque en esos tiempos ellos usaban sandalias abiertas y los caminos estaban sin pavimentar y polvosos, de modo que sus pies se ensuciaban, y como los pies eran visibles cuando ellos comían, porque ellos se reclinaban en el suelo, nadie quería ver esos deditos cochinos, así que mientras trataba de disfrutar su comida, por eso tenían ellos que lavarlos. Ahora, Jesús usó esa costumbre de bañarse por la mañana y luego de lavarse los pies más en la tarde para ilustrar que el primer perdón judicial es solamente una vez, y era el principio de nuestra salvación, y era el primer baño que se tomaba en la mañana, pero ellos necesitaban ese baño o esa limpieza constante para que ellos siguieran con esa comunión cercana a Dios. Todo el creyente verdadero ha tenido un baño de perdón judicial en el momento de su salvación, todos y cada uno. Y también están limpios, obviamente menos Judas, pero más adelante necesitamos esa limpieza continua y el perdón del Padre, porque a medida, y eso es la verdad de cada uno de nosotros, porque mientras caminamos en este mundo malvado, vamos a recoger mucha suciedad en forma de pecado. Ahora, pensemos en esto un momento y consideremos cómo estas palabras de Cristo en el Padre, cuando nuestro Padre se acerca a pedirle y pedirle al Padre que nos perdone por nuestro pecado, en primer lugar, al decirnos que pidamos el perdón de Dios, Jesús ciertamente nos está diciendo que la confesión regular de los pecados debería de ser la norma para todos los creyentes en Cristo. Debe de ser parte de nuestra oración diaria. Así como hemos aprendido del Padre Nuestro que nuestras oraciones deben de incluir un tiempo para alabar, mientras santificamos en nombre de Dios, orando por la gente que se someta al reinado y a la voluntad de Cristo, que orar por la gente y orar por nuestras mismas necesidades diarias. También debemos de asegurarnos de incorporar nuestras oraciones un tiempo de confesar nuestros pecados. Y en esta confesión debe de ser específica, no debe de ser algo vago, como si: oh Señor, contra ti he pecado. No, eso no es una admisión de pecado. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros decimos: Señor, he hecho esto, tuve esa terrible actitud. Es una admisión honesta del pecado y una confesión arrepentida del mismo en frente de Dios. Una confesión sin excusas, sin ninguna justificación o racionalización de nuestro comportamiento pecaminoso. Como el rey David, como usó en el Salmo que leímos en el 51, es una confesión del pecado que está libre de culpar a alguien más que a sí mismo. Él dijo,
Le dijo, ten piedad de mí, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu grandeza de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame bien de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de modo que eres justificado cuando hablas y sin mancha juzgas. Usted ve, él echándole la culpa a Betsabé porque se bañó sin ropa enfrente de mí. No, yo estoy tomando la absoluta responsabilidad. Así que usted va a ver que conforme pasa más tiempo en oración con el Señor, Él le traerá a su mente todo tipo de pecados que necesitan ser confesados y abandonados. No solo pecados de comportamiento, sino que muchos pecados que tenemos es un pecado de la actitud del corazón: orgullo, ira, codicia, impaciencia, celos, palabras insensatas, pecados de lengua, pecados de egoísmo. Y en medida que Él trae estos pecados a su mente, usted debe de responder humillándose ante Él y confesándolos. Y la razón por tal respuesta es parte de un pecado, es porque, a diferencia de los incrédulos, un verdadero hijo de Dios se preocupa por estar bien con Dios. Se entristece profundamente a un hijo de Dios cuando peca contra su Padre Celestial, porque sabe que Dios está afligido por su pecado y por lo tanto Él quiere arreglar las cosas con el Padre, con su Padre Abba, por lo cual Él confiesa ese pecado. De hecho, amigos, la confesión del pecado es una de las evidencias básicas de ser un verdadero creyente. Usted ve, aunque un incrédulo puede sentirse mal y a lo mejor se arrepiente cuando peca, no es la misma reacción a su pecado de lo que tiene un creyente. Un incrédulo puede sentirse mal por su pecado por varias razones, tener una conciencia culpable o posiblemente se siente mal. Y eso es lo que puede hacer y las consecuencias de su pecado a lo mejor lo incomodan o simplemente porque se siente avergonzado por lo que hizo porque lo han descubierto. Pero un verdadero hijo de Dios se entristece por su pecado, aun cuando nadie más sabe lo que ha hecho. Está afligido porque simplemente él sabe que el pecado hirió a su Padre Celestial y perturbó su dulce comunión. Es por lo que él se apresura a confesar su pecado. Y ahí mismo va a recibir el perdón de Dios y la restauración de esa dulce comunión. Es por eso que le digo que la confesión del pecado es una de las evidencias de ser salvo. Porque una persona salva anhela la comunión de Dios. No puede soportar cuando está fuera de la comunión con Dios. Por lo tanto, se afirma conocer a Cristo como su Salvador, pero no le molestan sus pecados lo suficiente como para arrepentirse y confesarlos rápida y regularmente. Entonces necesita considerar seriamente si alguna vez se ha convertido de verdad, porque la confesión es una de esas, confirma nuestro estado de salvación. La segunda forma en que pedir perdón de Dios debería impactar la forma en que oramos, porque nosotros necesitamos creer en la palabra de Dios y de que Él nos ha perdonado, de que Él es bueno y que Él nos va a ser fiel y justo y nos perdonará y limpiarnos de toda la maldad, porque esa es su promesa. Ahora, traigo esta colación porque he observado que muchos cristianos confiesan sus pecados a Dios, pero realmente no creen que Él los haya perdonado. Así que ellos tienen que seguir confesando ese mismo pecado una y otra vez, como si el perdón no les hubiera llegado la primera vez que lo confesaron. Así que como no están seguros, siguen preguntando una y otra vez. Así que tienden a castigarse emocionalmente en lugar de simplemente creer en la palabra de Dios que les dijo que le agradezcan en silencio por su perdón y sigan adelante con su vida. Escuche, usted no tiene que esperar hasta que se sienta perdonado para saber que ha sido perdonado. Ciertamente el Señor nos ha dicho que nosotros no tenemos que caer en ese concepto antibíblico que es tan popular en estos días de que perdónate a ti mismo. Usted no pecó contra sí mismo.
Usted pecó contra el mismo Dios. Usted necesita su perdón, no el perdón suyo. Por lo tanto, usted cuando viene, confiesa el pecado, acepta el perdón de Dios, simplemente camina por fe y le agradece por lo que ha hecho. Sin embargo, habiendo declarado que Dios siempre perdonará a un creyente arrepentido que confiesa su pecado, Jesús sintió que era importante explicar lo que sucede a esos creyentes que se aferran a sus pecados en lugar de confesarlos. En particular, el pecado de un corazón que no perdona. Y así, habiendo esta cuarta petición sobre la oración, afirmando que Dios perdona el pecado, Jesús procedió a explicar que aunque los creyentes normalmente perdonan a los demás, hay una consecuencia terrible cuando el creyente no perdona a los demás. Y esto nos lleva a ese segundo tema clave que Jesús abordó sobre el perdón, que es Dios nos perdona solo como nosotros perdonamos a los demás. El resto del versículo 4 de Lucas 11 dice, también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora, con estas palabras, Jesús enseñó una verdad muy solemne acerca del perdón. Enseñó que sus seguidores, aquellos que han sido perdonados por Dios debido a su fe en Él, son la gente que debe de perdonar a los demás. Nosotros perdonamos a otros. Una de las grandes verdades del cristianismo es que como hijos de Dios, nosotros que hemos experimentado su gracia y misericordia, al ser perdonados, nosotros venimos, aceptamos el perdón del Señor y somos misericordiosos también en perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros. Esto es una enseñanza básica de la cristianidad. Esto es precisamente lo que Jesús dijo cuando nos dijo que oremos al Padre para que perdone nuestros pecados contra Él. Tal y como el Padre nos perdonó, tenemos que perdonar a los que nos han lastimado. Perdonar a los demás es una norma de un creyente. Es lo que se espera de alguien que cree en el Señor. Eso es lo que nos ordena de un creyente. En Efesios 4, 31 al 32, se nos ordena perdonar a los demás. No nos sugieren, nos ordena perdonar a los demás. Pablo escribió que toda la amargura, ira, clamor, calumnia sean quitados de vosotros junto a toda malicia. Sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo no podía creer que debemos de perdonar a los demás simplemente porque hemos sido perdonados por Dios. Y lo dijo muy claramente. Estos dos versículos son parte de una sección más grande de la que Pablo está haciendo un contraste entre cómo solíamos comportarnos antes de ser cristianos y cómo se supone que debemos comportarnos ahora que somos creyentes. Y lo que el apóstol le está diciendo es que antes de nuestra conversión éramos personas enojadas, amargadas, maliciosas. Era gente que odiaba a otros, que no perdonábamos a nadie. Pero no estamos supuestos a comportarnos de esta manera. Nosotros somos nuevos en el Señor. Tenemos que ser amables, tiernos de corazón y perdonar. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bondadoso y tierno con nosotros y Él nos ha perdonado. Eso mismo. Pero Jesús, escuche, Jesús sabe todo acerca de nosotros. Él sabe exactamente que usted y yo luchamos por perdonar a otra gente. Y es por eso que en el relato de Mateo sobre el Padre Nuestro explica algo muy importante sobre perdonar a los demás. Y lo voy a leer una vez más en Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los demás de sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, entonces vuestro Padre no perdonará vuestras transgresiones. Ahora, note también Jesús muy claramente hace que el perdón paternal y la comunión de Dios hacia nosotros sea condicional. Él dice que si tú, como uno de sus seguidores, perdonas a alguien que te ha pecado contra ti, entonces Él, como tu Padre Celestial, también te perdonará. Pero si
tú, como uno de sus seguidores, no perdonas a alguien que ha pecado contra ti, entonces, aunque seas un creyente y Él sea tu Padre, Él no perdonará tus pecados. Ahora, esto es obviamente algo bastante serio y es la razón por la que Agustín llamó a esta cuarta petición la terrible petición. ¿Qué quiere decir el Señor con estas palabras? Bueno, es importante tener en cuenta algo que es muy importante, es saber que Jesús se está refiriendo al perdón de la comunión. Y no está hablando del perdón legal, de la salvación. Esto que quede muy claro que Jesús menciona a Dios como su Padre Celestial. Por lo tanto, esta es una situación que pertenece solo a los creyentes, porque los no creyentes, como lo dije antes, ellos no están interesados en perdonar a los demás y generalmente no perdonan a los demás. Porque si usted se da cuenta, le reitero, el asunto aquí no es perder su salvación, sino más bien mantener un caminar cálido y cercano al lado del Señor. Y para hacer eso, Jesús le dice, usted debe de perdonar a aquellos que han pecado contra usted. Porque si usted no lo hace así, usted estará en pecado. Y el pecado es ese pecado el que rompe esa dulce comunión con el Padre que tanto anhelamos. Este principio del pecado que rompe nuestra estrecha comunión con Dios nos explica en un modo muy claro en el Salmo 66, 18, donde leemos, si miro la iniquidad de mi corazón, el Señor no me escuchará. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir iniquidad en el corazón? No es lo mismo como la dificultad de pelear con el pecado. No, nosotros sabemos que tenemos que hacer algo, pero no lo hacemos. No está hablando de eso. Él está hablando cuando usted habla del reconocer nuestro daño en nuestro corazón. Es cuando sabemos lo que tenemos que hacer y nos rehusamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y si un creyente tiene ese tipo de corazón que no se ha cambiado y está contento con su pecado, entonces el Señor no va a contestar su pecado porque ese pecado ha cambiado esa conexión. Así que escucha, nosotros vemos en el primero de Pedro 3 al 7, vosotros maridos pongan atención esposos, esto va directo a ustedes, vosotros maridos de la misma manera vivid con vuestras mujeres de una manera comprensiva, como alguien que es más débil, ya que ella es mujer, y mostrad su honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Pedro dice que si un marido no vive con su mujer en un cuidado de los niños de manera sensible y comprensiva, entonces es mejor que no ore porque sus oraciones serán obstaculizadas, lo que significa que Dios no responderá a sus oraciones debido a su pecado. Escuche, todos hemos tenido dificultad en perdonar a la gente que nos ha lastimado, insultado, nos ha criticado injustamente, nos ha ofendido, hablado mal de nosotros. Pero la clave para perdonar a los demás es el recordar cuánto el Señor nos ha perdonado a nosotros, sin importar lo que la gente nos ha hecho a nosotros. Ellos no pueden deshacer todos los pecados que hemos cometido nosotros contra Dios. Así que nosotros tenemos que recordar el gran pecador que somos nosotros y cuánto el Señor nos ha perdonado a nosotros. De lo contrario, revelamos que tenemos un serio problema con la justicia propia y el orgullo, como si nosotros mismos no fuéramos pecadores perdonados, como si no fuéramos capaces de mostrar misericordia a los demás, como Dios nos ha mostrado misericordia a nosotros. Escuche, ¿cómo nos atrevemos a no perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros? Ese es el colmo de la arrogancia y la hipócrita justicia propia. Aceptar el perdón de Dios por nuestra enorme cantidad de pecados, pero negarnos a perdonar a aquellos que han pecado en contra de nosotros en comparación con lo que nosotros hemos hecho. No hay nadie que puede hacer y deshacer el pecado
porque nadie ha sido más pecador grande que nosotros. John Stott dijo, una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, las injurias que otros nos han hecho parecer en comparación son extremadamente insignificantes. Y son insignificantes, pero seamos sinceros, hay decenas de cristianos genuinos que tienen la dificultad para perdonar a los demás. Posiblemente usted es uno de ellos. Saben que tienen que perdonar a los demás, pero es una verdadera batalla. Hay otros que profesan ser cristianos, pero en lugar de luchar por perdonar a los demás, se niegan rotundamente a hacerlo. Ellos no luchan por el perdón. Simplemente rechazan esto como si fuera una opción. No lo van a hacer. Estas son personas que albergan viejas heridas y alimentan esos sentimientos y están dominados por la amargura. Llevan resentimientos y guardan rencor en sus corazones por las cosas que les dijeron o les hicieron hace años. De hecho, ellos alimentan y acarician esas animosidades y no tienen ningún deseo en perdonar a nadie que les haya hecho mal. ¿Qué le decimos a estas personas que afirman conocer a Cristo, pero tienen una absoluta e inquebrantable renuencia a perdonar a los demás? Lo que le tiene que decir es que tiene que nacer de nuevo, porque ninguna persona que ha confiado en el Señor, Él no puede negarse rotundamente a perdonar a alguien. No hay una persona que conoce al Señor que no tiene deseo de perdonar a los demás, aunque sea difícil. Pero aquellos que son creyentes genuinos, la gente como nosotros que luchamos por perdonar a los demás, es una historia diferente. Estos creyentes han sido tan profundamente heridos y decepcionados por alguien que les resulta difícil perdonar. Y es difícil para ellos que tienen esa dificultad. Es a la gente a la que Jesús se refería en Mateo 14:15. Y de acuerdo a Jesús, Él es el Padre de los que perdonan y de los que no perdonan. La diferencia es de que aquellos que perdonan son perdonados por Él y caminan en una cercanía con Él. Y aquellos que no perdonan no son perdonados por Él hasta que se arrepientan de su pecado y elijan perdonar. Y escucha, tiene que elegir perdonar. Porque el perdón es una elección, es un acto de tu voluntad, no de tus emociones. Debemos perdonar incluso si no tienes ganas de perdonar. Tienes que elegir perdonar, cancelar esa deuda y entonces tus sentimientos poco a poco cambiarán también. No tiene que pensar, oh, yo no creo perdonar. ¿Y quién le dijo que olvide? Yo no le dije que lo olvide, yo le dije que perdone, ya no lo tenga en contra de ellos, elija perdonar. ¿Sabe lo que pasa a un cristiano que no perdona? A pesar de que sean salvos, no solo no experimentan el tipo de perdón paternal y comunitario con Dios, sino que son miserables. Ellos van a perder su gozo, no van a tener ninguna utilidad espiritual y ellos están constantemente bajo la mano disciplinaria de Dios. Y lo asombroso de esto es de que algunas personas han vivido así tanto tiempo que hasta ellos creen que es normal, pero no es normal, es abnormal. Philip Keller, en un libro acerca del Padre Nuestro, escribió estas palabras significativas sobre la miseria de aquellos creyentes que no perdonan a los demás. ¿Por qué la mayoría de nosotros tenemos problemas para perdonar a aquellos que nos han hecho daño? ¿Por qué es tan difícil renunciar a los viejos resentimientos y mala voluntad? ¿Por qué albergamos odio y rencores? ¿Por qué ¿Por qué permitimos que la amargura, la hostilidad, el antagonismo paralicen nuestro carácter, tergiverse nuestra personalidad y arruine nuestra relación con los demás? Todo esto conduce a una tremenda tensión, estrés y obscuridad interior. Muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que en este estado, de qué cosas existen en nuestras vidas. En algunos casos hemos vivido de esta manera durante tanto tiempo que apenas somos conscientes de la guerra dentro de nosotros mismos. La beligerancia, el rencor y la mala voluntad han sido compañeros que sí aceptamos como compañeros de vidas normales. Yo sospecho que algunos de ustedes han estado viviendo en esta prisión autoimpuesta
y que han creado por su propia falta de perdón. Jesús le dio una parábola en Mateo 18. Una parábola es no solo para intentar a que nosotros perdonamos a otros, sino también nos va a enseñar las consecuencias de no perdonar a otros. En Mateo 18, del 21 al 35 dijo, entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esta razón el reino de los cielos puede compararse como un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a establecerlos, le trajeron a uno que le debía 10,000 talentos, pero como no tenía que pagar, su señor le ordenó que vendieran a él junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía y le pagaran. Entonces el esclavo cayó a la tierra, se postró delante de él diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo se compadeció de él, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero aquel esclavo salió y encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y lo agarró y lo comenzó a asfixiarlo diciéndole, paga lo que debes. Entonces sus consiervos se postró sobre la tierra y comenzó a rogarle, ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso y se fue, lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Cuando sus compañeros del esclavo vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Y llamando su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque me suplicaste. ¿No debiste tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y su señor, lleno de ira, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Mi Padre Celestial también hará lo mismo con ustedes si cada uno de ustedes no perdona a su hermano de corazón. Ahora, la historia conduce que conduce a esta parábola. Comienza cuando Pedro preguntándole a Jesús cuántas veces debes de perdonar al que peca contra ti. Los rabinos judíos aconsejaban perdonar 3 veces. 3, pensé que puse 4 dedos, pero son 3. Pero a lo que estoy diciendo es que él decía que Pedro trataba de ser muy generoso cuando dijo voy a perdonar 7 porque la tradición eran 3, pero Jesús le dijo no debe de haber límite a la cantidad de veces que tú debes de perdonar. No son 490. Él ilustró este tipo de perdón ilimitado. Este siervo debía una deuda que nunca podía pagar. Un talento. Él le dijo este siervo en esta parábola no podía pagarlo. Un talento era más o menos como 6,000 días de trabajo. Un talento. Un hombre tendría que trabajar 6 días a la semana por casi 20 años para ganar un talento y le debía 10,000 talentos. Pero el rey lo perdonó. Y sin embargo, este hombre que había sido perdonado se negó a perdonar a alguien que le debía 100 denarios, que equivalía a aproximadamente 3 meses de trabajo. ¿Y cuál fue el resultado de su falta de perdón? El rey lo mandó a que lo torturara. Ahora, amigos, no estoy pensando que esta es una imagen del infierno, sino las consecuencias de un cristiano implacable que no perdona. Es la tortura de una vida de frustración, estrés, una vida llena de dolor de cabeza por la tensión, la falta de la alegría, úlceras, conflictos continuos no resueltos con los otros. Esta es la tortura que algunos de ustedes pueden estar experimentando porque Dios los está disciplinando por su falta de perdón a los demás. Pero no necesita quedarse ahí. Para salir de esta cámara de tortura, usted puede salir. Todo lo que tiene que hacer es empezar a perdonar a los demás. Posiblemente su esposo, que lo ha herido profundamente, es un padre que lo trató en un modo terrible, un hijo rebelde. Puede ser que es su empleador o su jefe que lo ha tratado injustamente, un vecino, un familiar, hasta un compañero de la iglesia, incluso un pastor o un anciano
quien ha sido esa persona que pecó contra usted, usted tiene que perdonarlo y usted puede perdonarlo, no esperando a que sienta las ganas de perdonar, sino como un acto de su voluntad. Usted elige ya no más tener su pecado en contra de ellos. Solo recuerde cuántos pecados y deudas Dios lo ha perdonado a usted. Así que una vez que recuerde, usted va a poder venir a cancelar las deudas que tienen con usted. Cancélelo, que ya no le deben nada. Así que deje de castigarlos mentalmente. Ahora, si usted no es un verdadero cristiano, entonces usted necesita el primer perdón judicial de Dios, porque contra Él ha pecado y la única manera de experimentar su perdón es confiando en Jesucristo y su muerte en la cruz como la única base de su salvación y confiando en Él como la única base, el único modo de su salvación, no Cristo y la iglesia y Cristo y más cosas que yo hago, sino Cristo y Cristo solamente, porque su muerte fue lo que se ha hecho. Jesús fue el sustituto de las deudas de los pecadores como nosotros. Así que venga a Él, confíe en Él y sea perdonado. Si quiere hablar con alguien de esto, por favor, venga, véame. Alguien aquí en la parte de enfrente estará listo para ayudarlo y hablar con usted. Para el resto de nosotros, hay que estar bien claros que hemos perdonado a otros, que tenemos esa comunión con el Señor. Oremos. Padre, hemos venido aquí, te agradecemos. Te agradecemos por este pasaje de la Escritura. Nosotros, si no obedecemos lo que tú has comandado, nosotros primero te agradecemos por habernos perdonado. Te agradecemos que nos has perdonado de todos nuestros pecados y nuestros pecados son tan masivos, tan grandes. Nunca podríamos contarlos todos, pero todos y cada uno de ellos tú has perdonado. Nosotros queremos nuestra relación contigo que sea tan cercana como es posible y oramos para que toda la gente que esté aquí, que elijan el perdón y que todos los que hemos sido lastimados profundamente, la gente que ha dicho cosas que nos lastimaron, la gente que nos ha traicionado y que nos sentimos traicionados. Señor, ayúdanos. Nosotros podemos perdonarlos. Nosotros no queremos que nadie aquí esté en una tortura, en una cámara de tortura que han creado ellos mismos por no perdonar, y que este sea el día en que se liberen. Y la gente que te conocen, Señor, que este sea un día de celebración donde ellos pueden estar libres por medio de la fe en Cristo, por medio de la salvación. Todo esto lo pedimos en su nombre precioso. Amén.